Seguimos en Código Pirata en este segundo capítulo, programa sí, pero nuevito, programa que comenzó la semana pasada en Piratas del Rock, lo pueden escuchar a través de YouTube y entre 11 y 11 y media siempre tenemos un entrevistado. La semana pasada estuvo Sergio Cancino a propósito del libro de Charly García. Va a venir Yajaira, va a venir Congelador y va a venir Solar, que son las bandas que ya están agendadas para marzo. La idea es tener una entrevista de 11 a 11 y media. Y en este caso, bienvenidos Spiral Vortex. ¿Cómo están? Muy bien, Fernando. Seba, Maxi. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Esto es curioso, porque yo le cuento, hay mucha gente que sabe que soy bastante seguidor de la música que hacen ustedes, y es curioso porque yo los descubro cuando, no sé, 2-3 últimos años de cero, y nunca se dio la entrevista, porque a lo mejor estaban más jóvenes, estaba partiendo la cosa, todavía no había un eco más grande, y después en Sonar, siempre tenía ganas de entrevistarlo, no se dio, y ya cuando me fui a Sonar fue una entrevista con Alfredo, claro, y al final nunca los pude entrevistar. O sea, esta es la primera entrevista que le hago a una banda que conozco hace bastante tiempo. Gracias por estar acá. Pero hemos conversado sí, las conversas se dan muchas. Oye, muy presente. a propósito de la lo primero que quiero llevarlos que tiene que ver con el tema de las colaboraciones. Acaban de publicar algo, lo más nuevo de ustedes tiene que ver una colaboración con Mecánico, que es una muy buena canción porque se entrelaza muy bien. A veces uno sabe si está escuchando Mecánico o Spiral Vortex. Eso habla muy bien de esa comunicación porque ustedes los conocen y porque ellos han trabajado ya con el estudio. Pero eso también guarda relación con lo que había pasado en el disco anterior, que estaba Benito Cerati y tenía colaboraciones. Hay una chica que colaboró con ustedes. Sí, Natalia Spinner. Natalia Spinner. Claro, justamente. Entonces, es como una parte, es como una rama nueva de la manera de trabajar o de la discografía de Spiral, lo de ustedes como receta. Sí. De todas maneras, o sea, es algo como que en los últimos años se está haciendo por cómo ha cambiado un poco la industria, esto de colaborar, de mezclarlo, lamentablemente, algoritmos. Pero también es interesante abrirse, y acá, bueno, Lali les puede contar un poco más del proceso creativo, pero yo creo que algo sí o sí conviene hacer hoy en día, si es que es genuino, si es que va con la línea editorial que uno tiene. Y en este caso con Mecánico, con Benito Cerati y Natalia Spinner, era algo que no sirvió mucho. Porque me parece súper interesante lo que dijiste tú, porque para que la gente entienda, en la industria discográfica ese famoso featuring, sí, es una cosa como que, oye, pongamos un colombiano para entrar en el mercado colombiano, claro, pongamos un músico español pero acá también guarda relación con quién lo quiero hacer y si es que tiene que ver con estrategia o con un tema musical. No, o sea, obviamente lo primero es lo musical. Ya. Lo primero es lo musical y tiene que haber afiate. Y nada, es muy entretenido como hacer canciones colaborativas, como lleva las cosas en otras direcciones que a ti no se te hubieran ocurrido, ¿cachai? Yo lo veo por lo menos desde esa perspectiva. Obviamente, claro, está la cuestión de Spotify, que te conviene hacer un lanzamiento con 2 artistas, obviamente. Ah, claro, por el tema, claro. Por el tema algoritmo pero que es el Maxi. Pero tiene que haber una cuestión genuina siempre, obviamente. Obvio, pero aquí es Spiral colaborando con Mecánico. Acá los dueños de casa son Mecánico en esta canción o es Spiral. No, esto es para un disco de Mecánico. Claro, entonces lo que pasa es que ustedes son los invitados. Somos los invitados. Sí. Ahora la canción la hicimos a media, así, mitad y mitad. Y de hecho habíamos probado hacer como 3 temas. Y uno era o muy Spiral o muy Mecánico. y yo decía, no voy a transar, como no voy a hacer un tema, ¿cachai? Como que no queden en verdad los 2 proyectos sonando, ¿cachai? Qué complejo. En su esencia. Qué complejo debe ser, y esto lo he hablado con muchos. Y qué complejo, esto lo quiero llevar a otra parte que tiene que ver con los límites que guardan cuando yo tengo un proyecto con otro músico, o estoy sacando un disco solista, o estoy con... ¿Qué delimita qué es para qué? Así como en tu cerebro, esto es muy Spiral, esto es mi disco, esto soy baterista de otro proyecto, ¿cómo lo manejan? ¿Se estresa en algún minuto de la vida decir, chuta, me guardo esto porque estoy trabajando en un disco? Cuando sale un disco solista de una banda, un músico de una banda, siempre un disco que se viene haciendo hace 5 años, que en silencio venía guardando ideas que no las compartió. ¿Cómo se manejan con eso? Sí, buena pregunta. De hecho, eso como ocurre mucho. Y ahí como el hilo conductor tiene que ser siempre como, por lo menos con Spiral, es como lo que podemos tocar en vivo después, ¿cachai? Yo igual soy productor musical, produzco harta música. Y claro, pues puedo tener canciones nada que ver con Spiral. El Maxi también tiene su proyecto solo, que es otra ola, y como, aunque sea guitarra y todo, es mucho más, es diferente. Pues. Entonces nada, es como el hilo conductor siempre tiene que ser, o como la estética a seguir, lo que en Spiral tocamos en vivo. Ese es nuestro...
Diste con una palabra que de hecho la tenía apuntada y que guarda relación con lo que quiero hablar con ustedes, que tiene que ver un poco, Spiral Vortex es una banda que ha manejado muy bien un concepto que no todos toman o lo toman como prioritario, que tiene que ver con la estética, tanto en el sonido, tanto en la imagen, en los videos, en el show, en la puesta, hay un todo que comunica. Ya ha pasado un rato Spiral, es decir, no estamos hablando de debutantes, han tenido un ruedo importante en festivales, en escenarios grandes, ya empiezan a mirar un poco cómo manejan esa estética, cómo la van cuidando, porque ya las cosas no empiezan a ser al azar. Al azar pueden ser la idea de una sala de ensayo, pero no publicaste cualquier carátula, no publicaste cualquier video, claro. Le diste un par de vueltas porque en el fondo no puede tener, o hasta qué punto se desconecta con lo que hicieron, ¿cómo lo ven como un todo en el fondo? No, eso yo creo que ha sido un desarrollo orgánico que se nos ha dado desde chicos. Le supimos dar forma en el camino y ya cuando te metes a trabajar un poco más profesionalmente y entiendes cómo funciona también la industria, entre comillas, o dónde te está mostrando, lo hacís con más claridad y lo buscáis de cierta forma, pero siendo orgánico siempre, ¿cachai? Como nosotros vivimos fuera de Santiago, nos ha gustado el campo, nuestro último disco se llama así, nos gusta la banda western, no sé, porque nos gusta, ¿cachai? Y eso tratamos de llevarlo hacia nuestra música, y paralelamente Lali hace el arte. Claro. Hay todo un trabajo detrás que viene desde que éramos muy chicos experimentando ese tipo de cosas, entonces siento que solo crece y se nos hace natural, pero ahora sí, claro, lo pensáis más. Antes era como más, ya nos sale, pero ahora, claro, podéis buscar más cómo mezclar distintas disciplinas del arte, desde, no sé, pues, gente que le guste la moda, a los videoclips, a la puesta en escenario de escenarios, claro. ¿Cachai? Las luces, cosas más tecnológicas hoy en día, como tocamos hace poco en el Surf Festival y ocupamos un amigo que hace un software para visuales que estuvo increíble. Que va haciéndolo en vivo según los sonidos. Y eso, como tú decís, y es bacán ver que nos reconozcan por eso, como que se vea un todo, es como, bueno, estamos haciendo las cosas, pero claro, dale. Para nosotros desde que empezamos fue así, era como muy obvio, como las primeras tocatas, igual hay que decirlo, cuando empezamos nos metimos harto en la escena como raver, electrónica, siempre nos encantó el rock setentero así, pero nos metimos como en una onda media fiesta electrónica, donde ahí es muy importante, como siempre hay visuales, siempre hay... Y las primeras tocatas de Spiral yo llevaba unas pinturas que hacía gigantes flúor, así como siempre le poníamos onda a la estética, como, y los afiches los hacía yo, como súper psicodélico y la cuestión. Pero para nosotros era como lógico, era como... Es un momento también para mostrar arte, ¿cachai? Ok, pero si al comienzo, ya, me imagino, la banda está partiendo, los dos primeros discos nace y lo hace sin pensar, y es súper honesto, pero con el tiempo muchas veces vas midiendo el logro, ¿no? O que vaya a tener, o estudiando, no, esto no puede ser tan al lote, se va poniendo un poco más, va cambiando un poco esa mirada en el fondo, porque ya sabes que es distinto, no sé, pienso, sacar un disco cuando no sabes cuál es tu público, que sacar un sexto disco cuando sabes que llena una sala. Sí, obviamente el desafío, y a veces uno dice, claro, como la cosa va para un lado y nosotros vamos para otro. Pero ahí, piratas del rock, estamos con las botas puestas, ¿no? Full pirata. Oye, hablemos de la discografía. Mira, hay una frase que se las quería mencionar, que me dijo a mí en una entrevista que me marcó una pauta para muchas entrevistas, que me la dijo Stephen Malmus de Pavement, que él sentía que la música en la década de los 90 en Estados Unidos se dividía, tenía como dos aristas, como el que tenía un sonido y el que tenía canciones. Y había mucho público que iba a ver a banda y que era fanático de una banda sin conocer tanto las canciones, sin cantar mucho las canciones. Y puede haber alguien que se compre una entrada para ir a ver a la Kim Gordon de Sonic Youth o a Wilco, y después llega a la casa y uno dice, pero ¿hay alguna canción? No, me gusta, los discos corren, me gusta ese sonido. Pero siento que la discografía de ustedes, que la he escuchado ya varias veces, ha ido, no sé si mutando, pero la canción ha ido ganando mucho terreno. O sea, en campo abierto hay canciones directamente, ¿cachai? En cambio, cuando estoy escuchando el segundo o tercer disco, Gemini, por ejemplo, que es una alucinación, no son canciones, van probablemente por la experimentación. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo lo manejan? Es que, claro, llevamos tantos años y en un principio era solo eso, como experimentación, éramos secos para improvisar así horas y horas, y nos encantaba como ese... Pero con los años, como tú decís, como ya vaya haciendo más música, más discos, y creo que se transformó más en un reto hacer canciones
¿cachai? Que nos sale muy fácil juntarnos y tocar y fluir con la cuestión y podemos tocar 3 horas así. Pero de repente dijimos, como, chucha, ¿sabéis qué? Hagamos canciones. Lo hicieron de forma consciente. Sí, pero ¿cómo agarráis toda esta volada que llegáis en una impro y la metí en una estructura y como que la podéis tararear, ¿cachai? Al final es más reto eso, o para nosotros ahora, que tocar algo. Y tú lo has visto en vivo, como hacemos las canciones y terminamos la canción y después improvisamos 4 minutos más la canción. Y eso nos sale fácil. También nos encanta la canción igual. Ya, pero también se juega algo súper complejo cuando la banda quiere deformar una canción y que el público, la audiencia, que entre comillas le exige algo al músico, la sabe de una forma y dice, sí, lo fui a ver, tocaron Poliedros, pero ¿sabéis qué? No se parecía al Poliedros que yo conozco. No, ahí se las tienen que bancar nomás. ¿Cómo lo respetan eso? ¿Cómo lo manejan? No, pero el tema lo tocamos así. Ya, el core, la esencia la respetan. Pero por lo general terminamos y seguimos como el outro eterno, porque nos gusta mucho eso. En los shows en vivo se ve eso, que es como mezclar los temas y los jams, ¿cachai? Pero yo creo lo que tú dices es importante porque a volver a hacer canción, ponérselo como desafío, que ahí Lali como compositor, cuento que hizo un muy gran trabajo, nos abrió muchas puertas también, porque igual ahora Spiral también se volvió de cierta forma un poco más transversal. Hay temas que los pueden escuchar gente que no necesariamente le gusta tanto el rock, ¿cachai? Como, no sé, Poliedros, Cristalizando, que son más soft, pero tienen mucha sonoridad expansiva. Y eso nos abrió mucho las puertas, incluso en la radio también. Cosas que en los primeros 2 discos, claro, como teníamos menos experiencia y éramos mucha experimentación, no teníamos, ¿cachai? Sí. Y obviamente uno quiere siempre ir creciendo, que se vuelva más orgánico, que te escuche más gente, pero esa mezcla ha sido como genuina de cómo lo volado hacerlo canción, ¿cachai? Sí. Y creemos que no hemos llegado al pic, creemos que todavía... todavía... Sí, ahora estamos... No se van a incomodar si esto se escapa un poco a una canción que de repente... lograron la canción perfecta, por ejemplo, y hay una canción, no sé, tipo Beck o tipo no sé lo que sea, y esa canción funcionó mucho, y tú llegaste a lugares que probablemente no querías llegar, y que probablemente ese enojo que le ha pasado en la discografía de muchos músicos, Beck, Babasónicos, viene un disco y es lo contrario a eso. Sí. PJ Harvey saca un disco. Exacto. Y no voy a tener ningún single, voy a hacerlo más sónica porque no me agradó donde terminó llegando esto. Sí. ¿Creen que pueda pasar? Definitivamente. De hecho, siempre pasa como ahora terminamos el último disco de Campo Abierto y lo que estamos haciendo ahora un poco en respuesta a Campo Abierto. Ahí voy. Porque ya logramos algo con eso y ahora queremos volver a un ruido más de la banda sonando en la sala, porque el otro lo hicimos muy in the box, que es como cuando producís, como suena todo muy limpio, la guitarra así, los audífonos paneados. Y ahora queremos una cuestión un poquito más garachera. ¿Y por qué? En respuesta al disco que nosotros mismos hicimos. Siempre tiene que haber como un reto personal, igual como no quedarse en lo que te salió fácil, digamos, en ese momento. Claro, Paul y Jim Harvey decía eso, o sea, no me quiero repetir entre un disco y otro disco. No nos atrae mucho eso. ¿Qué pasa cuando sale el disco? ¿Cómo se relacionan con ese disco? ¿Lo escuchan? ¿Le da la vuelta? Cuando ya se publicó, ya circula el vinilo, el CD, o no les gusta escuchar eso? Yo lo escucho, o sea, creo que el proceso es antes. Claro. Antes me lo escucho así hasta el punto que he llorado, me emociono. Cuando, no sé, el Ali me muestra las canciones, cuando están en formato demo, la escuchamos tanto en el proceso de mezcla y ya cuando se va acercando la fecha de estreno, que paralelamente uno tiene que trabajar mucho para el resto de las cosas, que es subirla, organizar el show en vivo, el marketing, bla, bla, bla. Entonces ya cercano a la fecha yo ya no lo escucho más. No, yo tampoco. Es como que ya, ¿no? o sea, sí lo escuchas, obvio, pero no... el trabajo previo vino antes, ¿cachai? Que es donde uno también va procesando todo lo como persona, humano y músico vais dejando y queréis mostrar después en tu show en vivo. Pero a mí me pasa algo bien particular, es como que le doy mucho, pero antes. Sí. Cuando sale ya no lo escucho tanto. Yo tampoco, pero no algo que no porque no me guste, me encanta. Solo que, claro, lo hiciste, lo escuchaste tanto, escuchaste hasta la mezcla número 6 de una canción, claro. Ya está ahí así con la oreja. Pero, y para no perder la frescura de tocarlo en vivo. A mí me pasa eso, por lo menos. Mira. Sí. ¿Y cómo se van relacionando ustedes con... Ya que porque el disco te empieza a hablar, ya el disco ya salió,
te habla, es distinto. Tú estás pensando en otra cosa y te acordaste de lo que hiciste un año atrás. ¿Cómo se relacionan con la popularidad? En el sentido de que no sé si te tocó entrar a un mall y estaba puesto una FM que sonaba Spiral Vortex, o te tocó ir manejando y ver una gigantografía de Lollapalooza que está tu cara, no sé, estoy imaginándome decir, chuta, mira, qué loco, ¿dónde estoy? Ya, ese es como... Soy yo, pero a la vez puede ser como un personaje. ¿Lo han vivido? ¿Están en proceso de vivirlo? ¿O no les interesa? En baja escala lo hemos vivido, pero no somos tan famosos. No, pero es verdad. Sí, o sea, a veces basta una foto como pasada que veía el diario, en vía social y era como chuta. De todas maneras. Me pasó la semana pasada, estaba con mi hijo en el mall y llega, ven, te inspira la cuestión. Y mi hijo estaba así como aquí. Claro. Pero es una reacción genuina de un seguidor, en el fondo. Sí. Pero realmente a veces la imagen o la canción... Sí, igual a mí me ha pasado, y claro, como dice el Lali, obviamente en menos escala que algo así demasiado grande, pero es bonito, o sea, yo me he emocionado cuando me he visto en cartel, o el año pasado cuando teloneamos Incubus. Es como genial donde... de veras que telonearon a Incubus. Sí. Yo me acordaba del teloneo de Porcupine Tree. No, el de Incubus estuvo brutal. Y eso es como esas audiencias que no son las de ustedes, ¿cómo se han visto? Porque también ahí hay un desafío muy interesante, sí, o sea, subir a un escenario y decir, este tipo viene a comprar otra cosa y puede entender al final decir que tiene un aperitivo y este aperitivo puede no gustarle. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Es un desafío para el que siempre creo que nos preparamos muchos años y se nos dio en el mejor momento, cuando tocó lo de Porcupine Tree Incubus, que fue en el Movistar Arena. Y la verdad los dos fueron geniales. Nos recibieron bien. Subimos los seguidores, muy buenos comentarios, buenos reviews, después nos escribían, oye, se pasaron, sobre todo el de Porcupine. O sea, yo todavía la otra estaba con mi hija en un festival y de repente escucho a dos personas hablando. No, es que vine a ver a los Spiral, que son los que telonean a Porcupine, ¿cachai? Como que mucho como no, que sirve, sí, claro, el teloneo sirvió. Sí, o sea, sirve de todas maneras. Pero claro, siempre es los teloneos es como, hasta yo mismo cuando voy a ver una banda y me ponen otra antes, como siempre tenés que ir dispuesto como a que te tiren tomates, ¿cachai? Como los teloneos de bandas grandes. Porque claro, ahora yo tengo... Ahora el público está más receptivo y todo, pero porque eligieron bien para públicos que podía ser, o sea, obvio. Uno era más progresivo y el otro, nosotros Incubus lo escuchábamos, es de las bandas que influenciaron a Spiral, sobre todo el Morning View, entonces la verdad, hay un lenguaje salvo un par de gente que siempre hay gente hater, pero fue muy, muy buena respuesta. Oye, ¿qué hay de Spiral 2026? ¿Es encerrarse a escribir o todavía se debe seguir mostrando campo abierto en vivo, en qué instancias, qué se puede esperar? Digamos, muy a grosso modo, no es necesario que digan tal y tales fechas, sino que en esas reuniones de pauta si hay en la cabeza decir, ¿cómo veo el 2026? Que es un año brígido. Hay harto pasando. Estamos justo en un periodo como un poco de receso de quizás tanto show en vivo para este semestre. Sí. Pero porque ya hay mucho material nuevo y estamos viendo cómo abarcarlo de la mejor forma, porque Campo Abierto nos quedó la vara muy alta. Tuvimos grandes logros, fuimos nominados a todos los premios que hay acá en Chile. Se escuchó mucho en Argentina. Un saludo a toda la gente que está en Argentina. Tuvimos las colaboraciones, ¿cachai? Entonces nos quedó la vara muy alta. Y ahora estamos tratando de canalizarla de la mejor forma para poder hacerlo igual, porque es harta inversión de tiempo, de energía, pero ya estamos, hay mucho material nuevo. ¿Y tienen como pensado ya, no sé, el mercado afuera? No guarda relación probablemente con esa frase de que Chile nos quedó chico, no para nada, que hay mucho que recorrer en Chile, supongo, pero ¿cómo lo están pensando? ¿Hay probabilidades de que alguna otra compañía lo saque, aunque sea independiente? ¿Lo tienen o están preocupados de lo que está pasando acá por el minuto? No, obviamente siempre tenemos algo de la cabeza puesto en tocar afuera. Y no, está todo en pañales, pero claro, queremos ir, ojalá el segundo semestre, pegarnos una vueltecita. Estamos viendo, tirando líneas. Si vamos a México o que no hemos ido hace mucho. Argentina queremos ir. Y Argentina, claro, que escuchan mucho la banda desde allá. Sí, nosotros vemos como en Spotify lo escuchan casi igual que en Santiago o más en México, por ejemplo. Entonces tenemos que saber movernos para allá. Oye, ¿y cómo sienten? O sea, ustedes son una banda, ya lo vimos, una banda que tiene ya varios discos, vienen del mundo de la música independiente, se han codeado con la electrónica, se han codeado con el rock, se han codeado con la psicodelia. ¿Cómo sienten que está la cosa acá en términos
tanto creativos como de probabilidades, porque si bien no hay lugares clásicos como era Bar Loreto en Santiago, se hace más difícil tocar si está mi bar de Rene, que son puntos, está Metrónomo, a veces mucho show, es difícil mover a la gente, es difícil comunicar porque la gente está sobreexcitada de tanta información. ¿Cómo siente que está el 2026 para lo que están haciendo ustedes? Eso es un desafío, yo creo, para todas las bandas. Hay mucha creatividad acá en Chile, en Santiago, en todos lados. Hay muchas cosas pasando, pero lamentablemente acá en Chile y en Santiago específicamente, en Providencia, en Ñuñoa, donde más deberían estar pasando cosas, las autoridades tienen todo cerrado. Después del estallido, después de la pandemia, cambió mucho. Y obviamente ahí uno tiene que buscar las mejores oportunidades, ¿cachai? Pero así, viendo el lado como malo, es que claro, no tenemos tanto, porque está pasando mucho. Pero a la vez todo va surgiendo, se va cambiando. Esperemos que ahora también siga tirando por arriba, que se Vamos a ver, todo. bueno. No, pero ¿por qué no? Hay que pensar en positivo, ¿cachai? Sí, no, claro, eso es un diagnóstico que es para los santiaguinos, ¿cachai? Claro. Exacto. Pero eso ocurre, como está mi bar de René, y faltan lugares como de ese tamaño, porque si no ya te pasáis al Chocolate o Metrónomo, que son muy grandes para bandas indie, que es lo que ocurría antes como en Loreto, que una banda chica podía llenarlo. Faltan lugares como eso, en el fondo. Falta el término medio. Claro, nace una escena a través de lugares donde se puede apostar un poco. Claro. No, y también, ponte tú, yo siento que falta algo entre medio, como un Primavera Fauna, pero como más dedicado al indie, ¿cachai? Como y no tan grande. Claro, no tan grande, como un poco más chico, que también los privados que siempre apoyan todas estas cosas. En Chile se imagina de todas las cosas que están pasando. Ahora Lollapalooza acá está sold out, ¿cachai? 3 días. En verdad pasa mucho, solo que falta como un escalón entre medio de lo muy mainstream y lo más underground, ¿cachai? Porque si eso, las autoridades y también los productores de productoras grandes como, no sé, Lotus Fauna, quizás hacen un poco de esfuerzo en juntar un espacio entre medio, podría haber una cohesión entera para que bandas de nuestro tiraje, y hay muchas también, de toda esta nueva escena que está viendo de los cabros más chicos, o sea, podría ser más su potencial, porque en fondo también por algo vienen tanto para acá. O sea, Chile tiene todo, solo que falta más que la autoridad y los productores y los privados se alineen para que vayamos para allá. ¿A ti qué te toca producir? ¿A otros? ¿Hay una relación con las nuevas bandas que están haciendo rock y están experimentando? Porque hay una... O sea, hablamos de Candelabro, de Jesse Castle, bandas que le está yendo bien y que tienen una cosa sónica muy clara. Spiral, que ya tiene un poquitito más de madurez, ¿se logra relacionar con ellos? ¿Hay una conversación en algún minuto? ¿Te toca producir bandas nuevas que digan, pero yo llegué a ti por Spiral? O sea... Claro. No, pero ojo que yo no estoy produciendo a bandas, no estoy produciendo a otras bandas, solo que produzco mucha música. Ahora último estoy empezando un poco como a meterme, bueno, gracias a los chicos de Black Vitamina, que les mandaba un saludo, como un poco en eso, como ya... y amigos, claro, que me piden como, oye, grabemos esta cuestión, ¿cachai? Porque lo puedo hacer. Pero no, yo produzco mucha música porque produzco mucha música, ¿cachai? ¿Tuya? Mía, sí. Mucho más que... Y mira, hace muy poco en el programa estuvimos escuchando a Sónico, y a Sónico juegan con esto de el disco y al tiempo después la nueva cara del disco. Es decir, yo publico... Los B-sides, así. Los B-sides, y que a veces lo enchulan pensando como en una nueva... ¿Cuánto descartan ustedes? ¿Cuánto de lo que producen, piensan y crean se pierde, queda afuera, queda guardado? Y son muy exquisitos, como decir, esta es la canción o todo sirve, todo al disco. No, se pierde harto. Pero no se pierde, igual está ahí de alguna forma. Se pierde harto, pero... ¿Pero por qué se pierde? Por seguir una línea editorial, quizás, por ejemplo, el último disco como que hicimos... tiene cierta coherencia, pueden haber mucho estilo y todo, pero eran como que los que a mí al máximo sonaban como estos tienen que ir en este disco. Y hay otros que probablemente los vamos a lanzar en algún momento, ¿cachai? También hay muchos que salen como de la sala de ensayo, que es como otro, que son esos que tú decías antes, como más volados, como Gemini. Sí, claro. Esos salen fácil, ¿cachai? Pero yo creo que nos debemos un disco entero así como instrumental, voladísimo. Y eso se viene. Pero sí, me gustaría hacer un como de campo abierto. Hay hartos demos. Quizás soy lo Bandcamp, así como... Hay unas cuestiones electrónicas buenísimas, pero que no quedaron porque son muy electrónicas, por ejemplo. Pero yo creo que a la larga, cuando ya pero los quiero subir. Me sí, porque a la larga, o sea, un nuevo álbum siempre se agradece cuando ya lograste una comunicación. Cuando la gente probablemente ya entendió el pasado, el actual, dice, ya, juegue en el fondo.
Sí. con la electrónica. ¿Está pensado de nuevo volver a ese mundo? Sí, el próximo disco está un poco más enfocado en guitarra y un poquito más, no sé si rock pesado, pero un poquito más banda, ¿cachai? Pero la electrónica está ahí siempre, para mí por lo menos. Pero eso nos pasa como, Espiral es muy como ensayo-error, es como dibujar y algunos quedan, otros no nomás. Es como, por eso producimos mucho. Sí, por eso Por otro lado- genera mucha música, que no todas la logran compartir en el disco. No, queda harto descartado. ¿De qué están escribiendo? Porque a mí me gusta mucho Cristalizando, una canción que de hecho te contaba a ti, Seba, que salió casualmente en un recuento anual mío de ¿verdad? Spotify. Sí, ¿verdad? O sea, me salió como la canción que más escuché en el celular. Cacha. Sí, Imagínate, qué fue honor. una canción que me gustó mucho. Qué buena. Y tiene una muy buena letra. ¿Cómo cuidan eso? No es cosa de llegar, hoy día la gente piensa y piensa mucho y lee mucho Sí. y está preparada como para que no le pasen cualquier canción y diga, bien, esta banda me gusta lo que dice, me gusta su teoría. La gente tiene opinión y eso ustedes lo tienen que saber al estar haciendo música. Entonces, ¿de qué están escribiendo en el fondo? En ese sentido, parecido a lo que hablaba antes de la estética, también siempre hemos tenido como una línea más o menos editorial en cuanto a las letras, como... ¿Cómo decirlo? que abarcan como, hablando muy burdamente, como de quizás cosas más espirituales o Sí. weas como del humano, ¿cachai? Como Sí, bastante, o sea, más no sé si que místico, pero existencialismo. existencialismo. Esa palabra es Con buena. el Maxi cuando chicos nos metimos mucho como en... ¿Cómo decirlo? Pero eso está presente en el fondo. Sí. Pero de Está todas maneras, o sea, súper para mí... presente, pero no impostado, ¿cachai? Algo que realmente nos encanta. Estáis y- mostrando arte, estáis diciendo algo y Totalmente que quizás yo siento que por eso también no es una somos... línea editorial de Espiral igual. Y hay gente que los que conocen y lo leen bien y no saben los códigos, vienen y nos dicen, oye, te caché la que está. Y Aparte solo que algo más como oculto quizás, lo decimos Exacto. no tan obvio. Pero porque nace así, como que tampoco es que lo pensemos, simplemente nace así. Y para mí tiene que ver como con el desarrollo de cómo nosotros hemos crecido como músicos, somos hermanos, crecimos juntos, tenemos la oportunidad de vivir fuera de Santiago y ahí te expones a otras cosas y tratamos de eso. canalizar nuestra música, nuestra visión hacia eso, ¿cachai? Es una forma de vida también. El no estar de inmerso en la expresión. ciudad en el día a día influye mucho en la música de Spiral Vortex. ¿Sienten? Sí, sí, sí. De todas maneras, o sea, si hubiéramos crecido acá en Santiago probablemente hubiera sido distinto. Estarían haciendo pan rock. Sí, Paquetas. ¿no? Y está bien, y cada cosa tiene que ser. Entonces, para mí yo trato de rescatar una identidad cultural metafísica en esto. No sé si me entendís. Como, Sí, sí. como para mí la energía de los lugares tiene... yo personalmente me identifico mucho como con la energía de, no sé, por cerca del Maipo donde estamos y rescatar eso, como sacar una foto, pero Sí. no tan obvia, Exacto. es presentar lo que estáis haciendo. Y eso se Y por logra. eso los Sí, nombres vienen así, Y eso el desde arte el origen viene de de una la banda, forma, sí. le estáis diciendo como hay algo más allá, ¿cachai? Y eso Por otro el lado, receptor lo puede agarrar como quiera A mí también. me pasa por lo menos que encuentro que es como una beta poco, que se hace poco ahora, como los letristas hoy en día como que, bueno, hablan del amor, weón, como siguen hablando de la misma, weón. Pero si te vayas a los Beatles, como, weón, tenían súper metido como esta como más espiritualidad en la cosa que nos encanta. Y encuentro que, nada, lo hacemos a propósito y es como, porque falta encuentro también. Como- ¿Sí? Sí. Sí, O sea, un sí. poco de conexión no- con el, como sé, pues en Poliedro dice, si no hay alma, Bueno, Sí. sí, también hay harta referencias a... Es bien metafísico. A uso de enteógeno en el Sí, origen claro, de la banda. claro, en los orígenes claro. de la banda. ¿Cachai? Ahora ¿Sabes? somos viejos. sí, es como ver un poco más allá también, ¿cachai? Como volver al origen, volver a la esencia, a la contemplación en este mundo que va tan rápido, ¿cachai? Pero sin Espiral- que sea un cliché y sin Sí, que sea sí, como no, una no, weá no. New Age, como... ¿cachai? Como, No se logra transformar en una postal, eso no. es bueno. Y cuestionándoselo también. Hay un tema que se llama Zodiac, que caleta hay gente que piensa que es como hablando como del horóscopo y todo eso, y es como La astrología. de la astrología y como es cuestionando eso, ¿cachai? Como... nada, Hay un momento... existencialismo yo le pondría. Hay un momento de la banda en vivo, para quienes no los han visto en vivo, la próxima vez que toque Spiral Vortex, vayan a verlo en vivo, porque hay una cosa que no se escucha en los discos, que no se ve, que hay una muy buena comunión como banda entre ustedes, una banda que se relaja, que fluye, que es capaz de bailar las canciones, y he sentido, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero he sentido, no sé en algún momento si llegó a usted, he sentido un dejo como de música negra, de un feeling como un cierto, no una banda de funk, estamos de acuerdo, pero he sentido que el groove, el ritmo en la banda es súper importante, sobre todo cuando los veo en vivo. Probablemente si alguien piensa en psicodelia va a pensar solamente en Pink Floyd,
pero esta psicodelia guarda relación con un groovy, que lo maneja muy bien tú en vivo. ¿Eso está ahí? ¿Escucharon en algún momento soul, música negra? Sí, de todas maneras, o sea, hay una cosa con el ritmo latina también. Con ritmo, eso. Sí, y en el origen de la banda, con el primer baterista que teníamos, el Yugo, que le mandamos un saludo, él metía mucho eso, era un pulpo así. O sea, eso muy está. influenciado también como en esos años, 2010, en los discos de Mars Volta, que tenían esta banda como medio salsero. Y siempre nos quedó. Sincopado, además. Sincopados, como claro, otros tiempos también. Eso también lo usan ustedes, porque Sí, en el fondo nos encanta. ustedes tratan de seguir un ritmo y cuando probablemente la cosa se va a poner como muy obvia, cambian y vuelven a esa estructura y Tal los cual. sincopados me agrada y gusta. Yo creo que también tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo salió la colaboración con Benito? Bien, súper bien. ¿Cómo llegaron a él? La contacté por Cecilia Menar. Sí. Sí. Yo vivía con DJ IT. Él me presentó a la Cecilia, yo le empecé a hablar, traté de contactarnos, estábamos buscando a alguien de Argentina y la verdad costó, pero salió y también, bueno, a él quizás no le gusta mucho, pero para nosotros como tener algo como con el hijo de Gustavo que nos influencia mucho. Fue muy loco porque fue tremendo, la verdad. Nosotros le mandamos varios demos y ese demo yo le tenía como puesto como el nombre provisorio como algo Cerati. Porque el demo me recordaba mucho al disco Amor Amarillo de Cerati. Para mí siempre tuvo ese... Entonces, es como muy familiar ese que él disco, haya Gustavo. agarrado ese tema fue como cerrar un ciclo así. Nosotros amamos a Cerati, pero así. Oye, Fue les muy quiero loco. agradecer que hayan estado acá conversando en esta primera temporada. Recién yo volviendo a la radio, partiendo con Código Pirata en Piratas del Rock. Qué honor. Suerte. Muchas gracias por la invitación. Aguante a todos los piratas del rock que resisten. Sí. Saludos a toda la gente argentina. Ojalá nos veamos pronto por allá. Y gracias Fernando, un genio Gracias, de la Fernando. música Nos vemos en ahí en Chile. las próximas. A propósito de esa relación, escuchamos a Benito Cerati colaborando con Spiral Vortex aquí en Piratas del Rock.